Muy bien, vamos a analizar las compuertas. ¿Cuál va a ser la más básica? ¿Con cuál vamos a iniciar? Pues vamos a iniciar con la compuerta NOT. Es la compuerta inversora. Te recuerdo tabla de verdad. Si tenemos una entrada I00 y una salida Q00, pues va a funcionar de la siguiente manera. Si entra un bajo, va a salir un alto, y si entra un alto, sale un bajo. Eso es lo que debe de hacer. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar nosotros con contactos esta tabla de verdad? Bueno, vamos a representarla de la siguiente manera. Su representación es un contacto normalmente cerrado seguido de una bobina. Por ejemplo, aquí decíamos I00 y acá Q00. Aquí tenemos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, observa lo siguiente. Tenemos un contacto normalmente cerrado. Si a ese contacto normalmente cerrado le aplicamos un estado lógico bajo, un cerrado le aplicamos un estado lógico bajo, sigue cerrado. Quiere decir que si aquí, en este instante, ahorita aplicamos un bajo, el interruptor no va a sufrir alteración, se va a quedar igual, de acuerdo a lo visto en el video anterior. Si es cerrado y le aplico un bajo, sigue cerrado. Así que aquí está cerrado, le aplicamos un estado lógico bajo, sigue cerrado, va a permanecer cerrado y por lo tanto fluye por aquí corriente. ¿Y qué va a pasar? Pues va a prender mi bobina. Así que checa lo que quiero llegar. Metimos un bajo y sale un alto, prende la bobina. ¿Sale? Metimos un bajo, sale un alto, bajo, alto. Por lo tanto, cubre o cumple con la primera condición. Vamos a checar la otra. Vamos a ver. ¿Qué sucede si ahora a este arreglo le aplicamos un alto? Si yo aplico un alto a mi interruptor normalmente cerrado, está cerrado y le aplico un alto, ¿qué le va a pasar? Se abre, ¿cierto? Así que al abrirse, la corriente fluye y por aquí se queda. No puede pasar puesto que quedó abierto la rama. Y por lo tanto la bobina no puede prender. Así que en conclusión, entró un alto y salió un bajo. No prendió la bobina. Luego entonces, en efecto, el arreglo propuesto, que el original quedamos que es el siguiente, nuestro arreglo original está así. Ese arreglo original respeta la tabla de verdad de una compuerta NOT, de un inversor. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, este arreglo, por favor, anótalo en tus apuntes. Este arreglo representa una compuerta NOT, una compuerta inversora. Vamos a ver ahora el arreglo correspondiente a una OR. Es nuestra siguiente compuertita. OR. Te recuerdo su representación en electrónica digital. Una OR tiene dos entradas, A y B, que podrían ser I0.0, I0.1 y obviamente la salida Q00. ¿Sale? Como tenemos dos bits A y B, las posibles combinaciones son 0, 1, 2 y 3. Una OR, su tabla de verdad es 0, 1, 1, 1. Con al menos un alto que haya en las combinaciones, la salida arroja un alto. Solamente cuando ambos son 0, la salida da 0. Es bien importante, como recalco continuamente, si tú entraste directamente al curso de PLCs y
y ya olvidaste ciertas bases de electrónica digital, por favor apréndete las tablas de verdad de todas las compuertas, son muy importantes. Las tablas es algo fundamental que debemos saber. Bueno, esta es la tabla de verdad de la OR. Ahora la pregunta es, ¿qué arreglo de contactos se me ocurre utilizar para que esos contactos respeten la tabla de verdad que aquí tenemos? Bueno, vamos a ver. Una OR se representaría de la siguiente manera: con dos interruptores en paralelo seguidos de nuestra bobina. Vamos a ver si estás de acuerdo. Vamos a checarlo. ¿Qué pasa si aplicamos bajo a los interruptores? Vamos a ver. Vamos a suponer que aplicamos estado lógico bajo en ambos. Nota que de inicio propuse el arreglo con contactos normalmente abiertos y estoy suponiendo en este momento que aplicamos estado lógico bajo. Si de origen mi interruptor es abierto y aplico un estado lógico bajo, ¿qué le ocurre? Pues sigue en bajo, sigue abierto, se mantiene en ese mismo estado. Por lo tanto, no ocurre nada. Al aplicar dos estados lógicos 0, 0, en realidad mi arreglo pues sigue quedando así. De esta forma, pues por aquí va fluyendo la corriente, ya hasta ahí se quedó, no pasa. En el interruptor inferior por aquí viene, hasta ahí se queda, no pasa. Y pues obviamente la bobina no prende. Y es correcto porque en el estado 0, 0 no debiese prender la carga. Así que la primera condición sí la cumple. Vamos a ver la otra condición, es decir, ahora un interruptor va a estar en alto y otro en bajo, en mi segunda condición. Si ahora I00 va a estar en alto, un interruptor abierto al cual le aplico un alto, ¿qué le pasa? Se cierra, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Lo comentamos hace un momento en el otro video. Si el interruptor está abierto y le aplicamos un alto, ¿qué le ocurre? Pues queda cerrado. Así que vamos a ver, aplicamos un alto, este interruptor se cierra, al otro le aplicamos un bajo, pues va a mantenerse igual, abierto. Por aquí fluye corriente y aquí se queda, no pasa puesto que este está abierto, pero este sí fluye y llega hasta la bobina y por lo tanto prende, lo cual es correcto puesto que aquí debiera prender. Si lo está haciendo, ¿no? Si está encendiendo. Voy a borrar y vamos a calar la siguiente combinación. Vamos a ver. ¿Qué combinación? Bueno, ahora resulta que vamos a calar cuando A es un bajo y B es un alto, ¿sale? Es decir, I00 en bajo. Si aquí le aplico un bajo, pues va a seguir abierto. Pero si al otro interruptor le aplicamos un alto, se va a cerrar. Ahora bien, hasta este punto, por aquí fluye la corriente y aquí se queda, por acá fluye y sigue, y se va a prender la bobina, en esta ocasión por la parte inferior de este arreglo paralelo de interruptores. Si cumple, ¿no? Debiera prender, si prende, así que funciona perfectamente. ¿Qué sucede, por último, si aplicamos alto, dos unos en A y en B? Bueno, pues si mi contacto es abierto y le aplico un alto, se va a cerrar. Luego entonces ambos van a cerrarse y por lo tanto la bobina va a prender. ¿Por qué? Porque por aquí fluye corriente, por acá también, por ambos lados está llegando energía hacia mi bobina y se va a encender. Luego pues, el arreglo de dos interruptores paralelos, podemos concluir que el arreglo de dos interruptores en paralelo normalmente abiertos representa una compuerta OR, ¿sale? Porque respeta
al 100% todas las combinaciones de la tabla como lo acabamos de ver. Voy a borrar, continuemos con la tabla de verdad de la AND. Ve tomando nota o analízalo tú en libreta para que estés de acuerdo con lo platicado aquí, o bien puedes ir pausando el video para ir haciendo anotaciones, como tú lo prefieras. Bueno, vamos a calar ahora el equivalente, pero en la tabla de verdad de una compuerta AND. La AND, que es nuestra otra compuerta básica, es una multiplicación 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Así se debe comportar. Así que desde ahora yo te preguntaría, ¿cómo se te ocurre colocar los interruptores, los dos interruptores, porque son dos entradas, 2 bits, cómo se te ocurriría colocar esos dos interruptores para que cubra esta tabla de verdad? ¿Qué propones? Bueno, la solución está en colocar en esta ocasión los interruptores normalmente abiertos, pero en serie. En serie, vamos a ver, vamos a analizar si esto es correcto. Si yo aplico, nuevamente empecemos a sustituir nuestras combinaciones. Si yo aplico 0, 0 en ambos interruptores, son abiertos, les aplico un bajo, pues van a seguir abiertos. Así que al aplicar bajo, la corriente fluye y hasta aquí se quedó. Ya no pasa de aquí. Luego entonces no puede prender la bobina, no va a prender si cumple la primera condición en la combinación 0-0, porque en 0-0 debe estar apagada mi bobina, y si lo hace. Ahora bien, ¿qué pasa si aplico en I00 un alto y en 01 un bajo? Si aquí aplico por el contrario un alto, este switch se va a cerrar, es normalmente abierto, le aplico un alto, se cierra y la corriente fluye, sigue, pero se detiene hasta aquí porque este está abierto. Luego, entonces no prende mi bobina, lo cual es lo que debe suceder, no prende la carga y también cumple la segunda combinación. Si por el contrario ahora el primer switch está en bajo y el otro en alto, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver. Si ahora aquí tenemos un bajo y acá un alto, pues este va a continuar abierto y el de acá se va a cerrar. La corriente fluye y aquí se queda. Así que ya no pasa, aunque este esté cerrado, de aquí ya no pasó y por lo tanto este no prende. Si cumple, no debe prender también. Última posibilidad. Ahora aplico alto, dos altos. Si aplicáramos dos altos a un contacto abierto, le aplico un alto, se cierra, así que se va a cerrar y se va a cerrar el otro switch también al aplicar un alto y fluye por aquí la corriente y llega hasta la bobina, por lo tanto prende, ¿sí? Y ahí tienes, se cumplen las 4 condiciones y funciona de manera correcta nuestra tabla y concluimos, como lo hicimos en las dos compuertas anteriores, que un arreglo tipo serie de dos interruptores normalmente abiertos representa una compuerta tipo AND. ¿Sale? Bueno, pues hasta este punto hemos nosotros ya abordado las compuertas básicas. ¿Cuáles son las básicas? La NOT, la OR y la AND. Son esas 3. De aquí te recuerdo que se desprende la NOR, la NAND, la XOR, la XNOR, las cuales, te decía, es muy importante que te sepas las tablas de verdad de memoria. No es posible que pretendas cubrir un curso de PLCs y no te sepas las tablas de verdad. No, les comento siempre a los alumnos que no van a ver frutos
en el aprendizaje ni mejoría en sus conocimientos si algo tan básico y tan simple como las compuertas no se lo saben. Así que también te lo comento a ti que me escuchas, no esperes ver beneficios en tus conocimientos si ni siquiera te sabes las compuertas básicas. Debes conocer perfectamente bien las tablas de verdad. De preferencia, hablando también en electrónica digital, aunque para PLC no es necesario, pero es bueno tener presente tablas de verdad, circuitería interna en el caso de electrónica digital, la matrícula del chip, el símbolo de la compuerta. Pero estrictamente en PLC por lo menos el nombre de la compuerta y su tabla de verdad. Eso sí, te encargo mucho por favor que te lo aprendas si no te lo sabes. Bueno, vamos a analizar en el video siguiente las compuertas NOR, NAND, XOR, XNOR. Sin embargo, me gustaría que de entrada las intentes. Antes de ver el video, te invito a que tú intentes esas compuertas. Ya vimos, te decía, las tres básicas. Básate en estos interruptores que pusimos aquí de ejemplo. Un abierto y un cerrado cuando les aplicamos un bajo no sufren alteración. Un abierto y un cerrado cuando les aplicamos un alto sí sufren alteración. El abierto se cierra, el cerrado se abre. Basándonos en esto, tú puedes lograr el análisis como ya lo viste en las compuertas anteriores que acabamos de estudiar. Basándonos en este arreglo podemos ir concluyendo que se vaya satisfaciendo la tabla de verdad de cada compuerta. Luego pues mi invitación es que hagas tú esas otras compuertas, las intentes y posteriormente veas el video. Esperemos que llegues a lo mismo, o si alguna no te quedó pues ahí sales de dudas, pero sería excelente si primero lo intentas y esperemos que te queden. Vamos a continuar pues.